Nacional va a dar a conocer los segundos datos en realidad de pobreza que tiene en toda su administración. Y bueno, están apostando a que estos brotes verdes que se dan en la economía hagan que en la Argentina haya menos pobres. Por ahora la baja sería muy chiquitita, sería menos del 1% o el 1%. Es lo que los datos primeros que están teniendo en la Casa Rosada con respecto a la reducción de la pobreza. Hay que recordar que la pobreza es un tema central en la campaña, fue un tema central en la campaña de Mauricio Macri y un tema central en el gobierno de Mauricio Macri, porque él dice que él quiere que lo midan por si bajó o no la pobreza. La pobreza, que el semestre anterior había marcado 32,2%, y que según datos privados de la Universidad Católica Argentina, la UCA, desde que llegó Macri aumentó del 29 al 32 y hay 1,5 millones más de pobres en los últimos 15 meses. Bueno, el gobierno está especulando con la posibilidad de que mañana, cuando se den los datos oficiales del INDEC, haya una buena noticia. Esto estaría enmarcado dentro de muchas buenas noticias que el gobierno está intentando dar, o mejor dicho, que las cifras le están dando, que es que la Argentina está empezando a salir lentamente de la recesión. Hay que recordar que el último trimestre la Argentina creció 0,5%, lo que en términos generales lo que significa que la Argentina está empezando a salir muy levemente de la recesión, de ese parate económico que sufrió los últimos 15 meses, en realidad más de 15 meses. Y bueno, en los hechos, electoralmente, Macri busca, como decíamos antes, cumplir con una promesa de campaña. Pero en la economía, más que una promesa de campaña, es un tema que va a cambiar en los próximos meses el desarrollo de la economía, precisamente, como decía yo, para un montón de personas que han caído en la pobreza, han traspasado esa línea de pobreza y de indigencia. Hay que recordar que en la Argentina también el número de indigencia es muy alto, hay más de 600.000 indigentes, pero que es central el número de pobreza, ya que los indigentes son por muchas cuestiones, como se dice en la jerga económica, multidimensionales. Hay mucha gente que está en la indigencia no por cuestiones de que el salario no le alcanza, sino por cuestiones más graves, en situación de calle, etc. Pero bueno, como yo contaba, los datos de mañana van a ser decisivos políticamente para Macri, porque lo más probable es que empiece a dar un dato central en su política social, que es que la pobreza está empezando a bajar. Esto se enmarca en un año en que el 2017 era un año en que probablemente la economía empieza a crecer fuertemente, pero que no se note en el bolsillo de la gente. ¿Por qué? Porque si bien la economía calculan en el gobierno que va a crecer 3% y las empresas que se dedican a hacer la consultoría privada de economía dicen que no va a crecer 3%, sino que va a crecer entre 1 y 1,8%, bueno, en los hechos lo que eso causa es que la Argentina tenga una situación de crecimiento, pero como ese crecimiento va a venir de una caída muy grande de la economía del año pasado, que fue el 2,3%, no se nota directamente en el bolsillo de la gente. Básicamente donde no se va a notar es en el empleo y en el consumo. Las dos variables que el gobierno en los últimos 15 días ha intentado dar señales fuertes de que va a recomponer el consumo y que va a recomponer el empleo. De dos maneras: a través de la búsqueda de inversiones. Macri en este momento está en Holanda tratando de que venga más inversión a la Argentina y que se abran más empleos a través de diferentes sectores, entre ellos el de energía, e incluso el de lechería, que está pasando por un muy mal momento en la Argentina. Recordemos lo que está pasando en Sancor, pero bueno, los holandeses son lecheros muy especializados y también son personas que conocen muchísimo de las energías renovables. Y por otro lado, el tema central, como te decía, que es el empleo, el tema es el consumo. Se está volviendo a ver la posibilidad de que empiecen las cuotas sin interés a corto plazo. Todo eso enmarcado en un año en donde la clave para las industrias y para gran parte de los sectores productivos ha sido el precio del dólar. ¿Por qué? Porque todo el mundo está diciendo hay un gran atraso cambiario. ¿Qué es el atraso cambiario? Que el dólar está muy barato y que los costos para las empresas y las industrias e incluso para el campo es creciente. En los hechos lo que determina eso es que la Argentina sea muy cara medida en dólares, y por eso es lo que ha ocurrido este fin de semana largo, por ejemplo en Chile o en Paraguay, que ha habido colas hasta de 6 horas para ir a comprar bienes a Chile, en este caso electrodomésticos o televisores o computadoras, las cuales tienen entre un 30 y un 40% de descuento y que los chilenos aprovechan rápidamente porque ofrecen hasta 40% de rebajas si se presenta el DNI argentino. Bueno, esta situación del atraso cambiario, dicen
algunos ministros, aunque no lo dicen a viva voz, se lo dicen muy bajito a los industriales que protestan permanentemente con que el dólar está muy barato. Recordemos que el dólar está por debajo de los 16 pesos y para los industriales, para que estén más cómodos, tiene que estar arriba de los 16.20, 16.30 hasta 17. Bueno, lo que dicen, digamos, por lo bajo, es después de las elecciones devaluamos. Ahora, después de las elecciones, ¿la Argentina podrá devaluar sin problemas? Eso habrá que ver según la economía lo vaya diciendo. Y la economía, como todos sabemos, es muy dinámica. O sea que en los próximos 3 meses la Argentina podrá saber si está en condiciones de empezar a correr un poquito al alza su dólar o si tiene que mantenerlo en estos términos para que la inflación no se le escape. Hay que recordar también que siempre que se corrige el dólar al alza, de alguna manera, o sea que se sube el dólar, de alguna manera los precios lo siguen y eso causa la famosa espiral inflacionaria. Los hechos de esta semana vamos a tener, como te dije, recordándotelo, el primer dato importante de pobreza y bueno, esperemos que para los argentinos que el dato de pobreza haya bajado. Desde acá, en la redacción de Crónica, te digo, nos veremos el próximo lunes. Gracias, Ernesto. La información económica, como siempre, y el dato preciso.